Bueno, que un hombre tenga que levantarse a orinar varias veces por la noche no es normal. Suele ser un síntoma común de la hiperplasia benigna de próstata y cuando se presente lo mejor es acudir al médico para controlarlo. Vamos a hablar de este trastorno mucho más común de lo que podemos imaginar con el doctor José Manuel Duarte del equipo de Urología Integral del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, la primera cuestión, ¿levantarse a orinar en algún momento de la noche es normal o ya tenemos que sospechar? Bueno, lo que levantarse por la noche no es normal, lo que sí es muy frecuente a partir de cierta edad. Y entonces es un síntoma bastante típico de, como ha dicho usted antes, de la hiperplasia benigna de próstata, pero es un síntoma que también se produce por otras muchas razones y por otras muchas enfermedades. Entonces, en esos casos, pues sí que conviene consultar al especialista que descarte problemas de próstata, pero hay que tener en cuenta que muchas veces la causa de la nicturia, que es como se llama el levantarse por la noche, pues viene dada por problemas metabólicos, insuficiencia cardíaca, problemas de tensión, trastornos de los líquidos, etcétera, etcétera. ¿Esa necesidad de levantarse para ir al baño altera el descanso de quienes la padecen? Bueno, indudablemente el tener que despertarte por la noche y ya tenerte que levantar, pues te altera. Luego hay gente que tiene muchos problemas para conciliar el sueño a la vuelta a la cama y indudablemente pues es un problema para la gente, ¿sí? Claro. ¿Y cuándo se considera, doctor, un paciente con incontinencia urinaria? Bueno, incontinencia urinaria es un concepto que se refiere simplemente a la pérdida de orina involuntaria. Entonces, la incontinencia urinaria pues tiene multitud de grados. Tradicionalmente ha sido un problema asociado a las mujeres después de los partos y con la edad, pero es un problema que afecta también a muchísimos hombres y sobre todo muchas veces después de determinadas cirugías prostáticas, etcétera. Entonces, la incontinencia urinaria pues, requiere un estudio, ahora estudio adecuado para valorar el grado, la capacidad que produce, porque realmente no es una enfermedad grave, pero sí es una enfermedad que produce pues mucha incapacidad social, por así decir. Ya. ¿Y nos puede explicar, doctor, qué es la hiperplasia benigna de próstata? Bueno, la hiperplasia benigna de próstata se refiere al crecimiento, al aumento del número de células que se produce en la zona de transición, que esto es la zona central de la próstata. Esto hace que al aumentar de tamaño la próstata pueda producir obstrucción a la salida del flujo urinario de la vejiga, que es lo que produce la mayoría de los síntomas relacionados con esta patología. Bien, ¿y cómo se puede diagnosticar? Bueno, para el estudio básico de la hiperplasia benigna de próstata, pues lo primero que hay que hacer es una historia clínica adecuada, una serie de preguntas al paciente, en la cual nos cuenta cómo es su calidad miccional, cuáles son los problemas que tiene, si tiene chorro flojo, si se levanta muchas veces por la noche, si tiene que orinar con frecuencia, si tiene cierta incontinencia, si tiene sensación de que no vacía completamente la vejiga. Luego hay que realizar una exploración física y luego una serie de pruebas que habitualmente pues, son unos análisis, una ecografía que nos permite ver los riñones y calcular el tamaño que tiene la próstata y muchas veces una flujometría también, que es una prueba sencilla que consiste en medir la fuerza con la que se vacía la vejiga y valorar si se vacía adecuadamente. Claro, ¿y qué otras señales de alarma tienen que preocuparnos? Bueno, las señales de alarma principales para preocuparse pues son sobre todo el sangrado en la orina. La eliminación de sangre en la orina, el ver la orina roja, pues ese es el síntoma más alarmante. Pero ese es un síntoma que no se relaciona prácticamente con la próstata. Claro. ¿Y es necesaria Suele ser por otras razones, quiero decir. sí. ¿Es necesaria una ecografía para determinar ese agrandamiento? Bueno, la ecografía es el método más útil para determinarlo. Lo puedes también estimar mediante el tacto rectal, ¿eh? Puedes hacerte una estimación, pero es mucho más inexacto. Entonces, la ecografía es una prueba muy sencilla, no invasiva, no indolora y que en 5 minutos te permite saber exactamente el tamaño que tiene la próstata. Y, doctor Duarte, ¿qué tratamiento se aplica en estos casos? En los casos de hiperplasia benigna de próstata, pues hay muchísimas opciones de tratamiento. La primera opción de tratamiento, sin duda, es no hacer nada, ¿eh? Si los síntomas son muy leves y no hay prácticamente afectación en la calidad de vida del paciente, el hecho de tener la próstata agrandada por sí solo no es indicación de tratamiento. Entonces, muchos pacientes simplemente pues, tienen que hacer sus revisiones, ir valorando cómo van evolucionando sus síntomas y en caso de que estos empeoren, pues ya aplicar un tratamiento. El primer tratamiento a aplicar sería algún tipo de tratamiento médico
y si a pesar del tratamiento médico pues los síntomas van a peor, la calidad de vida del paciente se ve afectada, resentida o se producen alguna serie de complicaciones, pues entonces habría ya que valorar un tratamiento quirúrgico. ¿La utilización de plantas como la Serenoa repens es eficaz para aliviar los síntomas? Bueno, esa es una planta que se ha utilizado desde hace más de 30 o 40 años y que se utilizó bastante en su época. Ahora se sigue utilizando y de hecho hay estudios, se siguen haciendo estudios con ella y hay estudios relativamente recientes que sí que demuestran que es eficaz en el alivio de los síntomas derivados de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Puede ocurrir que algunas de estas señales enmascaren una dolencia más grave como el cáncer o la prostatitis? Bueno, la hiperplasia benigna de próstata, el cáncer y la prostatitis son las tres patologías típicas de la próstata, pero son muy diferentes las tres entre sí. Entonces, normalmente los pacientes se preocupan porque empiezan a notar que orinan peor y eso no se relaciona apenas con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata la mayor parte de las veces actualmente es asintomático, no produce ningún síntoma y lo detectamos mediante un análisis de sangre en el que encontramos el PSA elevado, etcétera. La prostatitis es otra enfermedad totalmente diferente, que es una inflamación que puede ser aguda o crónica de la próstata y es bastante sencillo de diferenciar de la hiperplasia benigna de próstata. ¿Y limitar la ingesta de líquidos por la tarde-noche, beber poco, puede evitar la hiperplasia benigna de próstata o solo es útil para no tener que ir al baño a menudo? Bueno, la ventaja que tiene eso es algo que le recomendamos a los pacientes que tienen mucha nicturia, pues es algo que lo que te puede ayudar es a que no te levantes por la noche. Si tú la ingesta hídrica habitual del día la realizas más bien por la mañana y a partir de media tarde o última hora de la tarde-noche ya bebes menos, pues eso te ayuda a levantarte menos veces por la noche. Influencia en la evolución de la hiperplasia prostática benigna no tiene ninguna. Vale. ¿Y la hiperplasia benigna de próstata puede tener consecuencias para los riñones? Puede tener consecuencias para los riñones en fases avanzadas de la enfermedad, cuando se produce una retención crónica de la orina en la vejiga, eso puede acabar produciendo una dilatación de los riñones y conducir a una insuficiencia renal. Es algo que se ve con menos frecuencia, es algo que se veía antes relativamente bastantes veces, en pacientes sobre todo que no tenían una asistencia médica adecuada. Ahora que todos tenemos mucho más accesible la asistencia, pues es más raro verlo, pero sí que ocurre de vez en cuando. Una cuestión más. ¿El antígeno prostático específico o PSA reemplaza al examen de próstata? Bueno, no exactamente lo reemplaza. El antígeno, el PSA, lo que hace es complementar al tacto rectal, al examen de próstata. El antígeno, el PSA por sí solo ni excluye ni diagnostica un cáncer de próstata. Simplemente, cuanto más alto es el PSA, más posibilidades tiene uno de tener un cáncer de próstata. Pero se puede tener incluso un cáncer de próstata con PSAs en niveles normales. Y si no hay ningún síntoma previo, ¿a qué edad se debe hacer un hombre un chequeo prostático? Bueno, pues este es un tema bastante controvertido. Se recomienda en teoría a partir de los 50 años. Lo que sí es importante es que sí se hagan un chequeo prostático antes, incluso a partir de los 40 años, las personas que tienen antecedentes de cáncer de próstata en su familia, directos, vienen su padre, vienen sus tíos, abuelos. Si tienes cáncer de próstata o tienes un origen afroamericano, que aquí es poco frecuente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy frecuente, pues en esos casos sí que se recomienda un chequeo a partir de los 40 años. Doctor, pregunta obligada por los tiempos que nos toca vivir. ¿El coronavirus también está ocasionando problemas genitourinarios? Pues no hay una gran afectación del sistema genitourinario por el coronavirus. Sí que se han descrito algunas patologías, en principio no muy graves. Lo que sí está habiendo es una gran afectación derivada del bloqueo de la actividad causada por el coronavirus. Entonces eso sí que está afectándonos en la actividad y en la atención urológica, puesto que toda nuestra actividad quirúrgica se está viendo disminuida debido al bloqueo que está provocando en los sistemas el número de ingresos y el número de pacientes que están en la UBI por el coronavirus. Pues doctor José Manuel Duarte, muchísimas gracias por todos estos consejos y explicaciones. Muy buenos días. Pues un placer, muchas gracias.